Bueno, como el título dice, los gentiles también deben guardar la ley. Tengo entendido que las mismas escrituras nos permiten clasificar la ley como ley moral, ley ceremonial y ley civil. O sea, hay una distinción. Entonces, bueno, antes de poder dar un discurso largo, creo que la pregunta sería, ¿no? ¿A qué ley nos estamos refiriendo cuando decimos que los gentiles deben guardar la ley? ¿A la ley moral, que yo también creo que es de carácter inmutable y eterno, a la ley ceremonial o a la ley civil? Me parece que deberíamos empezar por ahí para poder luego dialogar. Gracias. Ok. Es la ley moral, Primero, ya se quedó en el Antiguo Testamento. ok, primero no hay ley ceremonial, mis hermanos. Algo como ley ceremonial realmente no existe. No existía, hermano Adolfo, era cuando eran los sacrificios, los rituales, cuando estaba el Yom Kippur y todo eso, pero eso ya quedó cuando se clavaron los 10 mandamientos de Moisés en la cruz del Calvario, cuando Dios murió. No, eso es un error, mi hermanita. Le voy a explicar por qué. Porque los sacrificios son pacto, son parte del pacto, parte de la defensa para los transgresores. El tema de los sacrificios es un tema que algunas personas confunden con ley, pero no es ley, es precisamente para rescatar a las personas del castigo. Toda persona que transgredía la ley recibía o el castigo o la redención por la sangre de los animales. Entonces no hay una ley ceremonial, sino está el pacto que permitía el tema de los sacrificios de animales, y ahora estamos en otro pacto que permite el sacrificio del Hijo, prácticamente el sacrificio de Dios. Y las leyes civiles, esas las podríamos ver, yo les puedo decir, mis hermanos, que leyes civiles, en este caso, tampoco me parece una categoría que pueda ser excluida, pero estoy abierto. Si me pueden dar un mandamiento civil que ahora no compete a nosotros, pues lo escucho, no tengo problema. ¿Sí? Si quiere le reinicio su tiempo, Raúl, para poder conversar, y también con Chiquis vamos a poder conversar, no tengo problema, solo que hable José después y empezamos de nuevo y vemos esto, porque les puedo decir que hay una confusión ahí. Adelante, Raúl. Sí, hermano, seguimos el turno, no hay problema, para no quitarle los turnos a los hermanos, y retomamos el tema. De hecho, a usted le toca. ¿Me toca nuevamente? Habló un par de segundos y yo expliqué en el demás tiempo, entonces si quiere puede darnos su postura, no hay problema. Bueno, digamos que yo hago esa clasificación, no de manera personal, creo que hay varios teólogos que coinciden con esa postura de poder clasificar tanto en ley civil, ley moral y ley ceremonial. Obviamente la civil es la que hasta hoy en día todos los países que son un estado tienen para poder regular la conducta humana, lo podríamos encontrar en Levítico, por ejemplo, o en Deuteronomio. Y la ley ceremonial, como bien usted ha dicho, hermano, la podemos encontrar en el Nuevo Testamento también. Creo que en el pasaje de Hebreos 9:1, a ver, lo voy a buscar si es que no me equivoco, 9:1, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto, como bien ha dicho, lo ha dividido los pactos usted. Primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ahí creo que podríamos ver esa distinción, o sea, era o tenía un propósito de servicio divino, de adoración, de culto, por decirlo así, que no necesariamente la tenía la ley moral o la ley civil. Y podríamos nombrar otros ejemplos más, ¿no? Como los sacrificios que realizaban de los animales en el Antiguo Testamento, y otros pasajes más como Efesios 2:15, que si no me equivoco menciona lo siguiente. Estoy en la Reina Valera ahorita, pero también tengo otras versiones. Vamos a buscar Efesios 2:15. Dice lo siguiente: aboliendo en su carne las enemistades
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y bueno, continúa con respecto a la reconciliación con la cruz. Entonces, en ese sentido, obviamente estoy utilizando solamente 2 versículos, creo que sí podríamos hacer una categoría de la ley ceremonial, que tenía más un sentido cúltico, por decirlo así. Ok. No estoy de acuerdo por lo siguiente. Primero, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, la palabra geirografón no significa ley, no significa sacrificios, no significa sangre, ni siquiera significa pacto. Solamente significa deuda. Por eso no estoy de acuerdo. Y de hecho, Reina Valera tiene por lo menos 1500 errores. O sea, sí es grave, Reina Valera, grave. Pero viendo algunos, precisamente como estos, o como el que aparece en Hechos 21-25, que toda una frase la agrega, cosa que jamás aparece en el griego, y así tenemos mucho más. La palabra geirografón significa deuda, nada más, nada más. Los sacrificios, mis hermanos, no son ceremoniales, no son cúlticos, no, no. Son para salvar al pecador. Son para cubrir el pecado. Eso implica que no es solamente, yo qué sé, por ejemplo, como orar de rodillas y luego ya no orar de rodillas. O, por ejemplo, quizá prender 5 velas para Shabbat, pero después ya no prenderlas. No, estamos hablando de sangre. Entonces, es un error muy grande decir que Jesucristo clavó en la cruz pacto o alguna ley. No importa qué clase de ley sea. No importa si es la ley sacerdotal, la ley de los sacrificios o el pacto mismo. Es un error. Revísenlo. Revísenlo, porque evidentemente yo sé que ustedes son celosos de la ley, celosos de la verdad, celosos del pacto, celosos de la gracia. Pero tienen que revisar esas partes. Ese es mi consejo nada más. Los pactos no se pueden anular ni abrogar. Solamente podemos estar en otro pacto. Porque el pacto anterior, mi hermano José, apague su micrófono. El pacto anterior es ley también, o sea, la ley lo permite. Es la ley. José, apague su micrófono, por favor. Por favor. El pacto anterior es la ley la que lo permite. El pacto no es sin la ley, sino por la ley. El pacto nuevo, la ley lo permite. Bueno, digo pacto, pero en realidad estamos bajo 5 pactos. Y estábamos bajo 5 pactos. Entonces, es mi consejo nada más. Recuerden la palabra geirografón. Nunca significa ley. Nunca. Nunca significa ley. Significa una deuda. Evidentemente la deuda es promulgada por el quebrantamiento de la ley. La deuda pasa porque alguien quebrantó, se produce una multa. Pero tanto como Torá o pactos, no es en ese sentido que se puede tomar la palabra jerografón. No se puede, no da para eso realmente la palabra, de ninguna manera. ¿Sí se entiende? Pero bueno, a ver, seguimos en la